Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Metalurgiando Ando. Un saludo desde México, yo soy Andrés. Hoy vamos a hablar de lo que es la estadística, vamos a hablar un poquito de su historia, su trascendencia en nuestra sociedad y la importancia que tiene esta parte de las matemáticas aplicadas. Vamos a hacer primero que nada una definición. La estadística es una rama de las matemáticas aplicadas, como ya decíamos. Una definición minimalista de la estadística es la ciencia de recopilación y análisis de datos. Y digo minimalista porque en realidad es una ciencia mucho más amplia, pero que para iniciar la podemos tomar como suficiente. Entonces esto nos remontaría hacia los años 3000 y 2500 años antes de Cristo, ya que se tiene evidencia de que en China y Egipto se daba seguimiento a las existencias de insumos. En el caso de Egipto eran los escribas del faraón los responsables de dejar registro de las existencias, de las contribuciones, y para entonces ya se levantaban censos poblacionales que tenían que ver con la actividad productiva y de tenencia de la tierra o de tenencia de animales. Todo esto con el propósito de pago de impuestos y o tributos. Desde luego, esta práctica se ha extendido hasta la época moderna. Fue en la Alemania del siglo XVIII que Gottfried Achenball establece la palabra Statistics. Como seguramente ya lo notaron, la palabra estadística y Estado tienen mucha similitud. No es casualidad, tienen el mismo origen, y esto es porque el tema de censos era quehacer exclusivo del Estado. Entonces la estadística eran cosas del Estado. En Inglaterra del siglo XVII se crea la aritmética política, que designa un conjunto de técnicas de clasificación y cálculo sobre datos obtenidos de nacimiento y de funciones, créditos, impuestos y otras cosas. A principios del siglo XVII se consolida la teoría de probabilidad, iniciando con Cardano, pasando por Pascal y Fermat, desde luego sin faltar Bernoulli y Bayes, y esto fortaleció a la estadística elevándola a categoría de ciencia. El primer trabajo propiamente de estadística se presentó en un artículo en 1835 titulado Física Social, escrito por Lambert Adolphe Quetelet, un matemático y astrónomo belga, quien estaba ya muy familiarizado con el concepto de la curva normal y que notó cierta analogía entre los conceptos de la mecánica y la probabilidad, ampliando la estadística a temas sociales, introduciendo el término hombre promedio, el cual pensaba que podía jugar un rol matemático similar al concepto de centro de gravedad de un cuerpo, elaborando de este modo una teoría determinista en la que las características de un hombre quedarían determinadas por su entorno social. Quetelet aplicó su pasión por las matemáticas y la probabilidad al estudio de las características humanas y su entorno social, proponiendo una forma de índice corporal al dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la altura en metros. Este índice permaneció hasta 1972, que se sustituyó por el índice de masa corporal tal cual hoy la conocemos. Fue ya entrado el siglo XIX cuando Gauss, Laplace y Legendre hacen aportaciones a la teoría de errores de observación y mínimos cuadrados. A finales del siglo XIX se desarrolla el concepto de correlación por Sir Francis Galton, tema que retoma y desarrolla aún más Karl Pearson. A mediados del siglo XIX, al terminar la guerra de Crimea, donde Florence Nightingale sobresalió con su trabajo de enfermería, regresó a la Gran Bretaña y, haciendo uso de sus conocimientos en matemáticas, creó un diagrama que podríamos decir fue el primer diagrama de pastel, no tan simple como este, pero se parece al que llamó diagrama de la rosa, en el cual exponía con segmentos de área y color el número de defunciones y sus causas. Esto con la intención de convencer de la necesidad de hacer cambios en los centros hospitalarios y convencida de que, como ella decía, tenía que lograr a través de los ojos lo que no somos capaces de transmitir a las mentes de los ciudadanos a través de los oídos insensibles de las palabras. Aportaciones de este tipo la llevó a ser la primera mujer en pertenecer a la Royal Statistical Society. A principios del siglo XX, Ludwig Boltzmann establece la fórmula estadística de la entropía, con lo que él y otros científicos y matemáticos de la época inauguran la física estadística. Recordemos que ya consolidada la estadística en las áreas de la ciencia, Albert Einstein se negó a aceptar resultados con la ya famosa frase «Dios no juega a los dados con nosotros».
Pero con la respuesta de Niels Bohr, deja de decirle a Dios qué hacer con sus dados, ya no hubo manera de negar cómo los conceptos probabilísticos estaban involucrados en situaciones que la física clásica seguía pensando que eran fenómenos determinísticos. El filósofo francés Sartre acuñó la frase «el hombre está condenado a ser libre». Según Sartre, la libertad también lo condena, es decir, una vez que nace y empieza a tomar el control de su vida, el humano empezará a tomar decisiones hasta que muera. Tomar decisiones nos puede generar mucho estrés en función de qué tan trascendente creemos que las decisiones nos pueden traer consecuencias negativas. Derivado de esta presión emocional por tomar la mejor decisión es que hemos buscado herramientas que puedan ayudar a la toma de decisiones. La estadística inferencial tiene su origen en los juegos de azar, pero después ha jugado un papel importante en todas las disciplinas científicas y del quehacer humano. El estadounidense William Edwards Deming es invitado a Japón en 1950 para dar seminarios sobre control de la calidad, mismos que fueron bastante bien asimilados y con el tiempo se dieron adaptaciones a la cultura japonesa, con lo que dichos modelos se enriquecieron. Uno de los mayores representantes de esto fue el Dr. Kaoru Ishikawa, adaptando el concepto de control total de la calidad a la cultura japonesa. Lo primero que se hizo fue poner estándares. Después se estableció que todas las áreas de la compañía debían usar hojas de verificación, diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto o diagrama de Ishikawa, histogramas, diagramas de dispersión, cartas de control. Además, en las áreas de ingeniería se aplicó la teoría del muestreo, métodos de estimaciones, pruebas de estadísticas y otros. En la ciencia hoy por hoy no hay artículo de investigación que al reportar sus resultados no haga uso de los conceptos estadísticos e inferenciales. Por ejemplo, un artículo publicado en agosto del 2012 por el Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, un mes después de anunciado oficialmente el hallazgo de una nueva partícula elemental llamada bosón de Higgs, y en el que da algunos detalles de tan importante descubrimiento, incluye palabras y frases como grado de certidumbre, confianza estadística, probabilidad, experimentos independientes, promedio y desviaciones. La historia de la estadística da para un libro o más, pero la idea es dar un pequeño y modesto bosquejo con la intención de despertar tu interés para que vayas por más. Bueno, es todo por hoy. Recuerda que la metalurgia se disfruta más con un buen café. Hasta la próxima.